Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi serie de videotutoriales de CryEngine 3. En este vídeo os voy a enseñar lo que os dije en el vídeo anterior de cómo integrar las texturas que habéis preparado en el motor utilizando el Material Editor. Sobre el Material Editor no voy a ir uno a uno explicando cada parámetro y cada cosa porque dependiendo del shader que elijamos para cada textura, es decir, de cómo el motor va a interpretar esas texturas, la iluminación, las sombras y cómo refleja los brillos y tal. Como los parámetros pueden multiplicarse y cambian de uno a otro y hay mil cosas, las voy a ir comentando según las vaya utilizando y no voy a ir uno por uno porque me podría tirar aquí 7 tutoriales de 1 hora y no me apetece. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es mover las texturas que tengo yo aquí ¿veis? El diffuse de la última vez, del suelo seco. Tengo preparado aquí un mapa de normales, no es el mismo de la última vez, pero es uno que he utilizado yo ya, de la misma textura. El desplazamiento y el especular, acordaos. Aunque en realidad lo que vamos a utilizar en el motor son sus archivos .dds, que es el mismo archivo pero con una compresión más optimizada. Es un archivo optimizado para el motor para poder utilizarlo correctamente en todas las plataformas. Es decir, sería el mismo archivo tanto para PC como para PlayStation 3, Wii U, la que sea. Y además está comprimido solamente pesa muchísimo menos de lo que pesaría el archivo original. Es decir, por ejemplo, este de Musgo Roca que tengo yo aquí pesa 772 kilobytes y su archivo musgoroca.dds pesa 170. Con que está mucho más optimizado para el motor. Además, bueno, este es el archivo que generamos cuando en el Creative plugin de Photoshop le dimos a Generate Output. Esto es lo que buscábamos, ¿vale? Bueno, pues cogeríamos todas las texturas que hemos preparado con Photoshop y las metemos en nuestra carpeta de CryEngine. Preferiblemente yo las meto en Game SDK y me creo una carpeta por aquí y ahí es donde las meto, aunque podríamos abrir textures.pack con 7-zip, lo abrimos comprimido y podemos meterlas aquí también, pero yo prefiero tenerlas separaditas en una carpeta por aquí. Bueno, yo ya las tengo metidas, vosotros podéis ponerlas donde queráis. Y hecho esto, solamente tenemos que irnos al motor, abrir el Material Editor, donde os dije, el circulito de aquí, o bien en View, Open View Paint, Material Editor, aquí lo tenemos abierto. Y voy a comenzar por hacer la textura de terreno que hicimos de suelo seco, ¿vale? Luego pasaré a hacer las texturas de otros objetos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo material, que es un archivito .mtl, que contiene la información de qué textura tiene que buscar, dónde y todas esas cosas dentro del motor. Yo lo llamaría suelo seco, ya lo tengo aquí, pero voy a crear otro para que vosotros lo veáis. Lo voy a crear aquí mismo, suelo seco.mtl, guardar. Uy, ha habido un pequeño problema. Suelo seco. Ah, no, perdón, ya lo tenía creado ahí, entonces la voy a crear en editor mismamente porque es para esta prueba, no me importa. Vale, ya lo tengo creado, el material suelo seco, material suelo seco. Lo primero que tenemos aquí es el shader, que ya os digo cómo va a interpretar el motor esa textura, es decir, cómo le va a afectar la luz, sus brillos, si va a tener que fijarse en lo que hay en el alfa, en la capa de alfa o el canal alfa, perdón, o lo que sea, o cómo van a salir sus sombras, todo ese tipo de cosas, lo vamos a limitar con el shader, a determinar, perdón. Si os fijáis, hay uno, por ejemplo, para piel humana, con lo que nos cambiarían los parámetros y podríamos cambiar el sudor, la capa de sudor, digamos, que tiene la piel humana. Podríamos meterle más sudor, menos sudor, y sería una capa que el motor la interpretaría por encima de toda textura que tuviera Human Skin, independientemente de su mapa diffuse o del que sea. Nosotros para el terreno, en este caso, vamos a utilizar terrain.layer, que está aquí,
Y lo siguiente que podemos decidir es el tipo de superficie que es ese material. Podríamos elegir cristal, metal, roca, plástico, hay un montón. Nosotros vamos a escoger roca porque es el que más nos conviene. Esto tipo de superficie sirve para cuando el jugador camine por encima de ella o le dispare o haga lo que sea, pues va a reaccionar dependiendo del tipo de superficie que sea, se va a escuchar los pasos, los impactos conforme al tipo de superficie. Los siguientes son los controles de opacidad, es decir, su transparencia. Si lo pusiéramos en 0, pues sería transparente y no se vería. Y esto viene bien pues para cristales o cosas así, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar a 100. Y alpha test es cómo va a interpretar el canal alfa, es decir, en qué grado lo va a interpretar. Si lo ponemos en 100, pues nuevamente será transparente si nuestro canal alfa ocupa todo, es negro entero, es decir, no hay nada opaco en el canal alfa. Lo de aquí es bastante básico. Esto de diffuse color es el color del mapa diffuse. Si lo dejamos en blanco simplemente será la imagen que hemos puesto y ya está, pero podemos tornarla roja o como queramos. ¿Veis? Podemos cambiarle el color base, pero no conviene, no lo vamos a tocar. Specular color es lo mismo, pero para el mapa especular. Glossiness es el brillo que tiene este material, es decir, si lo vamos aumentando lograremos, bueno, en una capa terreno no, pero luego más adelante veréis que podemos darle a algo un efecto como metalizado. A continuación, Specular Level es el nivel con el que la fuerza con la que se interpreta el mapa de Specular. Es decir, si lo ponemos en 0, pues es como si no hubiera mapa de Specular, y si lo ponemos en 4, todo lo que está blanco en el Specular se verá mucho más brillante y todo lo que está negro se verá mucho más mate de lo que debería verse por defecto, que sería 1. Emissive Color es el color que emite como brillo cuando le damos a Glow Amount, que es la cantidad de brillo. Esto es para si queremos hacer una luz incandescente o algo, pues Glow Amount será lo que le dé brillo y luminiscencia. Aquí en avanzado pues no voy a ir uno por uno, pero simplemente no voy a deciros nada, excepto en el momento en el que lo utilice, ¿vale? Porque de aquí, en una situación normal, excepto algunos casos, no vamos a tener que tocar nada, excepto si a lo mejor nuestro juego, bueno, depende, a lo mejor banderas o cosas así, pero ya eso en el futuro ya os lo diré. Vamos a empezar con lo que nos importa, que es hacer ya la textura de suelo seco, colocarla aquí, colocar un suelo con nuestra textura de suelo seco. Lo primero que voy a hacer es colocar la textura diffuse, que le damos a los 3 puntitos y donde está suelo seco.dds. Veis que aquí ha aparecido ahora la textura del suelo. Muy bien, pues voy a aplicar primero una capa de este suelo nuevo con el Layer Painter, acordaros. Vamos a pintar, añadir una capa, suelo seco, una textura de fondo gris uniforme y la textura, pues evidentemente va a ser suelo seco. No, esta no es, esta. Que no sé por qué no ha quedado esto. Voy a volver a aplicarlo y... Vaya, ahora se me ha olvidado dónde está. Textura CG, suelo seco. Aquí, perdonad. Le damos a asignar material, ya lo tenemos puesto en la capa y debería aplicarse efectivamente. Se aplica la capa de suelo seco. ¿Lo veis? Ahora mismo lo único que tiene es un diffuse. A continuación vamos a aplicarle los siguientes mapas para añadirle más detalle, aunque en este caso creo que el especular y el mapa de normales no nos va a suponer una gran diferencia, creo. Ahora lo comprobaremos. Suelo seco / specular.dds es el que vamos a poner en el slot del especular, ¿veis? Aquí el diffuse, aquí el especular, y efectivamente yo creo que no se aprecia cambio. Y con el boom map, es decir, con el mapa de normales, lo vamos a poner en boom map, porque no pone normal map como tal. Boom map,
suelo seco / ddn.dds, que creo, no sé si apenas se nota el cambio tampoco, aunque no, apenas se nota el cambio. Luego al aplicarlo en un objeto sí lo vais a notar. Lo que sí que vais a ver ahora es cómo aplico el desplazamiento, con lo cual vamos a lograr que este terreno tenga muchísimo más detalle, porque mirad, ahora mismo solamente el terreno es plano, evidentemente, y solamente tiene un dibujo. Luego el jugador, pues cuando lo mire desde aquí, pues no va a apreciar un terreno muy detallado. En Height Map, mapa de altura, es donde vamos a poner el desplazamiento, porque acordaos que en la práctica el Displacement Map no es más que un mapa de altura en blanco y negro. ¿Veis? Este es el que me salió la última vez. El punto de DS lo aplico y ahora veis que no ha pasado nada. ¿Por qué? Pues no, porque no le he indicado que este material tiene un mapa de altura. Para ello tenemos que irnos a Shader Generation Parameters, parámetros de cómo se genera el shader, que es para activar o desactivar ciertas cosas que pueden venir en este material. Para que salga el mapa de altura vamos a marcar Parallax Occlusion Mapping y fijaos cómo las rendijas, que es por donde estaba negro, ahora tienen como más profundidad. Para controlar esta profundidad podemos tocar aquí POM Displacement y Self Shadow Strength. El primero es la fuerza con la que se aplica ese desplazamiento, es decir, las grietas, cómo de profundas van a ser. ¿Veis cómo van haciéndose más profundas las grietas? Y el segundo valor nos permitirá cambiar la fuerza de la sombra que genera, porque esto, aunque es plano, porque el mapa de desplazamiento se utiliza para añadir detalle en una superficie plana, como el mapa de normales y todos los demás, para ahorrar recursos, esto sigue siendo plano, pero el motor es capaz de generar sombras como si esto fuera geometría, aunque no lo es en realidad. Entonces, fijaos cómo las sombras de entre las grietas también se pueden oscurecer más, ¿veis? Así, el jugador, cuando mire de cerca al suelo, pues verá que realmente este suelo da la impresión de que se hunde hacia adentro. Bueno, ya he aplicado la textura en el terreno y ahora voy a continuar hablándoos un poco de cómo aplicarles texturas a objetos estáticos. Y os voy a decir algunos truquillos, algunas cosas. Voy a profundizar un poquillo más en lo que es el Material Editor. Para ello abro el Material Editor y para el objeto que ya tenemos colocado aquí sin textura, veis que en realidad pone en grande Replace Me y un fondo rojo. Lo que vamos a hacer es, con el Material Editor abierto, y para que nos sea más fácil y no tener que buscarlo aquí, que vienen todas las texturas y los materiales, le damos a Pick Material From Object, o sea, al cuentagotas, y luego hacemos clic en la taquilla y ya nos viene directamente. Bueno, veis que tiene dos submateriales esta taquilla, uno es el Proxy Material y otro Locker Material. Proxy, un proxy de colisión es un área que envuelve al objeto, digamos, y que hace que el jugador, cuando va hacia ese objeto, pues choque, es un proxy de colisión. Este proxy, pues evidentemente es invisible. Es decir, veis que aquí no tiene ningún mapa de textura en estas ranuras, y en Shader es un No Draw, aunque esto viene ya por defecto. Lo vamos a exportar desde Maya como proxy, ya más adelante a lo mejor hago un tutorial sobre eso. Simplemente que es un proxy y que es invisible, evidentemente, por lo tanto es un No Draw y no tenemos que preocuparnos de nada. El submaterial que tiene, aunque realmente sería el único material que tiene esta taquilla, es este de aquí, Locker Material. Con este material seleccionado, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar de Shader el Illum, ¿vale? Que es el que viene por defecto, así que en realidad no tendremos que hacer nada. Illum es el que se aplica a la mayor parte de las cosas, a todo lo que son objetos estáticos y prácticamente todo es Illum, ¿vale? Ya he seleccionado antes, se me ha olvidado quitarlo. He seleccionado superficie de este material, va a ser metal, ¿vale? Por si el jugador anda sobre esta taquilla o le dispara o algo, que salten chispazos, que se escuche como un metal.
En opacidad, pues fijaos cómo reacciona, que antes no lo pudimos verlo, cómo se va haciendo menos opaco o más opaco según lo movemos. Y en alfa test, ya os lo dije antes, tendría que haber información en el canal alfa de estas texturas para ver cómo se aplica. No lo voy a tocar porque si lo tocamos sin nada en el alfa, se nos puede crashear CryEngine y nos tira para afuera. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle aquí una textura que tengo. En realidad no me la había preparado para esto, es una textura típica de suelo metálico, pero es la que voy a utilizar, ¿vale? Suelometal.dds va a ser mi textura. Bueno, aquí veis que se ha aplicado la textura, aunque todavía esta taquilla no tiene un aspecto muy metálico, ¿verdad? Simplemente tiene una textura, olvidaos de que no es una textura típica de taquilla, simplemente es la que tenía a mano. Bueno, vamos a mejorar el aspecto de esta taquilla, voy a acercarme un poco para que veáis más detalles. Fijaos en este recuadro de aquí, voy a quitar a las rollers bar, como no se me ha ocurrido antes. Esto es la taquilla con la textura diffuse solamente. Y ahora le voy a aplicar el specular y ya vais a ver el cambio que pega al haber superficies que brillen más que otras. Porque fijaos como el brillo es uniforme, prácticamente es totalmente uniforme, todo brilla por igual. Sin embargo, si le aplicamos el specular, suelo metal / specular.dds, tachán, ha cambiado. ¿Veis? Ahora ciertas partes alrededor de estos palitos son más oscuras, otras brillan más. No todo brilla de la misma manera y ya no se ve tan homogénea toda la iluminación. ¿Veis? Aquí todo tendría la misma iluminación, pero aquí pues ya no. Ahora voy a intentar que veáis, porque en realidad este ejemplo no es perfecto, no es muy bueno, pero voy a intentarlo. Que notéis cómo estos palitos, ahora mismo si os fijáis, están como dibujados, ¿verdad? Están como dibujados sobre la taquilla. Pues en Boom Map vamos a aplicar el mapa de normales. Le vamos a dar a 3 puntos suspensivos y vamos a aplicar suelo metal / ddn.dds. Y ahora, ¿habéis visto? Mirad, lo voy a hacer otra vez para que lo veáis. ¿Veis cómo da la sensación de que esos palitos se extruyen hacia afuera? Y da mayor sensación de profundidad, incluso aunque la taquilla es plana, ¿verdad? Pues eso es lo que nos permite el Normal Map. Una cosa que se me ha olvidado comentar, y es que antes he intentado grabar este tutorial, pero me ha dado un problema el programa de grabar, es que la textura originalmente quedaba así de mal, quedaba muy grande. Entonces tuve que, al aplicar Diffuse, tuve que abrir esto hacia abajo, abrir estos menús. No os voy a hablar uno por uno de qué es, porque ya veis que este menú es enorme y podría tirarme aquí mucho tiempo hablando, y aparte hay cosas que, si os soy sincero, ni siquiera sé lo que son. Todavía estoy por averiguarlas, me estoy estudiando el manual, lo prometo, pero de momento no sé lo que son. Tal y como está por defecto está bien, pero en tiling, recordad lo que era tiling. Tiling es las veces que se reduce y se repite esta textura, como si fuera un mosaico. En tile U y en tile V, cada uno va a controlar las veces que se repite a lo largo y a lo ancho, es decir, en el eje Y y en el eje X. Así con un ejemplo lo vais a ver mejor. Voy a poner, por ejemplo, 7 y veis cómo ahora se repite muchas más veces a lo ancho, pero no a lo alto. Si lo pongo 7 aquí también, pues ya queda mucho más natural, que es como estaba antes, ¿vale? Ahora veis que quedan todos mucho más pequeñitos, porque se repiten muchas más veces la textura. Bien, pues dicho esto, paso a mostraros el height map, el mapa de desplazamiento. Aunque no queda bien, pero yo por si acaso lo voy a decir igualmente, aunque ya lo puse antes en el terreno. Suelo metal / displacement.dds, lo aplico, le digo en shader generation parameters. No os preocupéis que a lo largo de todos los tutoriales, por lo menos los que tengo pensado hacer, voy a explicar gran parte de todas estas cosas y cómo aplicar otros mapas de textura, pero de momento voy a ir poco a poco. Parallax Occlusion Mapping. Y bueno, veis que ahora mismo está exagerado. En POM Displacement vamos a aplicarle menos. Pero fijaos cómo, bueno, la textura no está del todo bien recortada. Eso se me pasó a hacerlo. Fijaos cómo ahora da mucha más sensación de profundidad. Todos esos palitos dan mayor sensación de profundidad, aunque la superficie es plana. Fijaos cómo la taquilla sigue siendo plana, pero si la miramos de frente ya no da esa sensación, ¿verdad? Parece que
que tiene profundidad real hacia adentro. Bueno, en este caso el desplazamiento no nos viene bien, evidentemente. Voy a continuar por aplicarle brillo de forma que ahora ya tenga una total apariencia metálica, o casi total. Para ello nos vamos a Glossiness y lo aumentamos hasta por lo menos 200. En 200 ya empieza a aparecer metálico. Fijaos en la taquilla cómo va el brillo a concentrarse cada vez más en un punto. ¿Veis? Cuanto mayor sea el glossiness, mayor será la apariencia metálica de esta taquilla. ¿Veis cómo incluso brillan ciertas partes por aquí, incluso aunque no le da el sol? Eso es por el mapa de normales y especular. Y veis cómo el brillo se concentra en esta zona de aquí, que está como más blanca, el brillo del sol. Bueno, para ello también podemos controlar el tamaño y la forma de este... Bueno, la forma no, sino el brillo y el tamaño de este círculo. Cada uno tiene su propio valor. Fresnel Bias nos permitirá controlar el... Creo que no estoy seguro porque los confundo Fresnel Bias con Fresnel Scale. Pero uno nos permite controlar el tamaño, Scale nos permite controlar el tamaño de ese círculo, y Bias es la potencia de este brillo que se concentra aquí, ¿veis? Si quito estos dos mapas lo vais a ver mejor. ¿Veis? Ahora está solamente el diffuse y veis que el brillo es totalmente uniforme. Pues con Fresnel Bias, ¿veis? Voy cambiando todo este brillo. Fresnel Scale ahora mismo no lo notáis mucho, a lo mejor en otro modelo sí lo notaríais. Y bueno, voy a quitar el de este. Los demás valores no os voy a hablar mucho porque en realidad la diferencia no se notaría, pero que sepáis eso. Básicamente con Glossiness y estos tres mapas principales de texturas, tocando eso, el color a lo mejor difuse, si queréis cambiarle el color a la taquilla, el color del specular para los brillos del specular, de qué color son, aunque esto se notará más con specular lever y evidentemente con un mapa de specular. Pero que sepáis eso, que más o menos tocando estas 3 o 4 cosillas que os he dicho, con eso vais a lograr modelos de mucho realismo y bueno, no somos profesionales, pero conseguimos hacer cosas bastante curiosas. Y ya por último, esto simplemente quería reiterarlo un poquito más con este modelo, que sería como una pasarela de madera. Simplemente le aplicamos una superficie de madera, un brillo bajo, porque la madera no tiene un brillo, no tiene un brillo metálico. Y que veáis que nada, que simplemente con estas cuantas cositas podéis llegar a hacer bastantes modelos. Fijaos como este tronco ahora mismo recibe la luz de forma uniforme y cuando le aplico el madera especular, plaf, fijaos el cambio que da, ¿verdad? Bueno, no os voy a entretener más porque ya prácticamente este mini tutorial está hecho. No os he explicado gran cosa, pero creo que sí que es bastante útil todo lo que os he comentado. Así que nada, si os ha resultado de utilidad el vídeo o os ha gustado, me lo podéis puntuar y suscribiros a mi canal para más tutoriales. Así que nada, un saludo y hasta pronto.